nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente en el día domingo, Día del Señor, Día del descanso, Día de la familia, del encuentro con nuestro Creador a través de la palabra y los sacramentos. Desde Tierra de la Esperanza queremos darle la bienvenida a este programa con el cual llevamos sin duda el mensaje de Dios, su palabra, la predicación, hasta sus corazones, también hasta sus hogares. Siga con nosotros. Dios hace llover la inteligencia y la prudencia, y exalta la gloria de los que la poseen. La raíz de la sabiduría es respetar al Señor, y sus ramos son una vida larga. El respeto del Señor rechaza los pecados y aparta sin cesar la cólera. Eclesiástico 1, versículos 19 al 21. Queridos hermanos, desde Tierra de la Esperanza queremos llevarles ahora ya uno de los grandes predicadores de la Iglesia Católica en español, Padre Hugo Estrada, quien con su predicación, su catequesis, su comentario al Evangelio de los pescadores de hombres, como hemos conocido, puede llevar este mensaje profundo a su corazón y puedas encontrar también en este pasaje cómo Dios te sigue llamando. Escuchemos al Padre Hugo Estrada. Mucha gente estaba rodeando a Jesús, él tenía que predicarles. Entonces prácticamente se alejó un poquito, se puso en la barca de Pedro y como que fuera un púlpito, desde ahí comenzó a predicarles. Al terminar, le dijo a Pedro algo que no se esperaba Pedro. Vayan mar adentro y echen las redes. Y Pedro dice, Señor, ya pasamos toda la noche ahí, no pescamos nada, ahora ya no es el tiempo de pescar. Pedro se dio cuenta que él como que le quería dar clases al Señor. Y le dijo, bueno, Señor, pero en tu nombre vamos a pescar. Y tuvieron una pesca milagrosísima. En ese momento, Pedro, cuando estaba en la orilla, cayó a los pies de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Fue en ese momento que el Señor le dijo a Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. Vean ustedes cómo el Señor preparó a sus discípulos. Primero, les predicó, y con mucha razón. Es lo primero que hay que hacer. Dice la carta a los romanos que la fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo. Para nosotros lo básico, lo primero, predicación de la palabra. Y es la palabra la que provoca en nosotros la fe. Y con la fe viene la conversión. Entonces, lo primero que él hizo es predicar la palabra. El Señor sabía que la palabra, Él lo explicó, era como una semilla, pequeñita, insignificante, pero podía producir muchos frutos en un árbol. Y eso es lo que hizo con sus apóstoles. Pero después de haber predicado, Él da las órdenes, vayan a pescar. O sea, la palabra no es solo para oírla, es para ponerla en práctica, vayan a pescar. Nosotros en la palabra no somos solo oidores, sino hacedores de la palabra. La palabra es para que la cumplamos, no para que la escuchemos nada más. Esto es muy importante, porque muchos se quedan con una religiosidad, con piadosos, pero no están haciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es para obedecerla y para vivirla. Pedro, seguramente cuando el Señor
estaba predicando desde su barca, estaba risita y risita, como quien dice, por algo el Señor está en mi barca. Era orgulloso Pedro, viendo a los demás en mi barca. Pero cuando vio el milagro, ese Pedro se hincó ante Jesús. Sintió la necesidad de decirle, Señor, apiádate de mí que soy pecador. Y en ese momento fue cuando el Señor le dijo, bueno, ahora ya te puedo convertir en pescador de hombres. ¿Y qué le quería decir con esto al Señor? Un carisma, dice el teólogo Kerry Vermeulen, es una cualidad liberada por el Espíritu Santo y puesta al servicio de la comunidad. Pedro ya tenía la cualidad de pescador, pero esa cualidad que él tenía, ahora el Señor se le iba a convertir en un carisma para salvar almas, para pescar almas. La tenacidad que tenía para pescar, la perseverancia, la astucia para capturar a los peces, todo eso el Señor se le iba a convertir en un carisma para ganar almas, para hacerse pescador de hombres. Eso era lo que le quería decir, pescador de hombres. Hermanos, no sé si han pensado ustedes que aquí Jesús nos está dando la pauta de cómo evangelizar, cómo lograr que otros sean pescadores de hombres, pescadores de almas. Eso es para todos nosotros. Lo primero que el Señor hizo, predicación bíblica. La fe viene como resultado de escuchar la predicación que expone el mensaje de Cristo, Romanos 10:17. Lo primero que hizo el Señor. Ahora, al profeta Ezequiel lo primero que le dijo al Señor cuando lo iba a enviar a predicar, cómete la palabra. Y añadió, trágate la palabra. Más tarde a Ezequiel le va a presentar un campo lleno de huesos secos y le dice, predícales, y aquel está predicando y los huesos solo se mueven un poquito. Entonces el Señor le dice, profeta, invoca al Ruach, al Espíritu, y cuando le invoca aquellos huesos se convierten en un ejército, el ejército del pueblo de Dios. Y aquí en esto, muy importante, la palabra, pero con el poder del Espíritu Santo. Hay demasiados huesos secos cerca de nosotros. La predicación no es, se los he dicho muchas veces, solo desde un púlpito. Puede ser en la camioneta, de persona a persona, el testimonio que se está dando, pero con el poder del Espíritu Santo. No solo intelectualmente, no solo exposición de lo que se sabe de teología y Biblia, sino con el poder del Espíritu Santo. San Pablo decía, ay de mí si no evangelizo. O sea, es para todos, estimados hermanos. Si un día nos encontramos personalmente con Jesús y nos dio nuestra salvación, nosotros no podemos ir a esconder ese tesoro, tenemos que mostrarlo. Pero nadie va a poder mostrar el tesoro si él no lo ha encontrado. Por eso, un gran error que se ha cometido muchas veces es que se manda a evangelizar a personas que no se han convertido. Una persona que no se ha convertido no ha encontrado el tesoro escondido. Entonces no puede ir a hablar de ese tesoro escondido si él no lo conoce. A Pedro el Señor lo mandó a ser pescador de hombres hasta que lo vio hincado y arrepentido, diciendo, soy un pecador. Entonces ahora te voy a hacer pescador de hombres. Toda esa técnica de pescador que tú tienes la vas a emplear ahora para pescar almas, para salvar almas. Así es que la conversión es indispensable para cualquiera que quiere evangelizar. Segunda parroquia se da un cursillo de evangelización y vayan a predicar. En primer lugar, si no van en gracia de Dios, no van a poder llevar la palabra, no van a poder. Si alguien está en pecado, no va a ir a hablar del tesoro escondido que encontró porque no lo ha encontrado.
Si no se ha encontrado personalmente con Jesús, se va a convertir en un periodista que va a dar relación acerca de las cosas que se están haciendo en la iglesia. Fíjese que estamos cambiando las bancas y la puerta ya la pintamos. Eso va a ir a decir, porque no tiene a Jesús en el corazón. Y si no se ha convertido, pues no puede, no está apto para poder ser evangelizador. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. A Pedro el Señor le dijo, vas a ser pescador de hombres, ya cuando lo vio hincadito, no cuando estaba ya en la lancha sonriendo porque desde su barca el Señor estaba predicando y no de la otros, las barcas de otros, de la de él. Para nosotros, estimados hermanos, el ser pescadores de hombres debe ser un compromiso. Vivimos en un mundo totalmente revuelto y en oscuras. Y el Señor nos dijo, yo los dejo a ustedes como luz del mundo. Y la luz no se hizo para que se ponga debajo de la mesa, sino en lo alto, para que alumbre a todas las personas. Nuestras iglesias católicas están llenas de personas piadosas, muchos ritos religiosos, pero desobedientes. ¿Por qué? Porque el Señor a todos nos manda y ellos ahí están. Yo me los imagino como al profeta Elías. Al profeta Elías lo querían matar, salió huyendo al desierto, se desmayó, el Señor le dio pan y agua, logró llegar hasta el Horeb. ¿Y qué fue? Se fue a encuevar, ahí estaba y no salía de ahí. El Señor le preguntó, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? El celo de tu casa me consume, piadoso. Señor, a base de relámpagos, y entonces no lo sacó, tuvo que salir. Y cuando salió, sintió brisa suave en su frente, ya estaba sanado espiritualmente y lo regresó al avispero de problemas para que siguiera siendo profetas. Yo a muchos católicos los veo como Elías, encuevados en sus iglesias con ritos religiosos nada más, pero no llevan el mensaje a otros, no se sienten pescadores de hombres, son piadosos, desobedientes son, porque el mandato es para todos. Es que yo no he estudiado. La mujer samaritana no había estudiado ni había hecho un curso de evangelización, pero cuando sintió el agua de vida eterna, salió corriendo a proclamar que Jesús la había cambiado, le había dicho todo lo que ella había dicho. Y este es el acto principal, el que la persona se da cuenta que entonces de veras ahora tiene un agua de vida eterna adentro que le ha llegado porque llegó su conversión debido a la predicación. A la samaritana de manera especialísima le predicó al Señor. Y entonces, un cristiano, una vez que ha recibido el regalo de su salvación, tiene la obligación de compartir con los demás, sobre todo con los que están alejados. Usted no va a ir a evangelizar a un cardenal en una camioneta, le voy a evangelizar a este cardenal, no. Hay tantos otros en la camioneta que necesitan esa primera evangelización. A nosotros no se nos está pidiendo que demos una catequesis, o sea, la segunda parte de la primera evangelización. Lo primero, primera evangelización, lo básico acerca de Jesús, para que la persona se encuentre personalmente con Él, venga la conversión y después entonces se va a preparar mejor para una catequesis, ya algo más delicado. La primera evangelización es la indispensable que debemos recibir y llevar a todos los demás, lo básico acerca de Jesús, para que lleguemos a una conversión y un encuentro personal con Jesús. Pero esta evangelización debe ir acompañada del ejemplo, estimados hermanos. El ejemplo es indispensable. Las personas se han vuelto desconfiadas de las palabras porque tantas veces los han engañado con las palabras. Les han dicho que son honrados, que no van a robar y después resulta que frustrados. Entonces la gente desconfía mucho de las palabras.
pero cuando ven el ejemplo de vida, cuando ven que aquel hombre está viviendo el Evangelio, esa persona siente un empujón. De veras, esto es cierto. Eso fue lo que le pasó a Tomás. El apóstol Tomás, cuando sus compañeros le dijeron que hemos visto al Señor resucitado, yo no. Tendría que meter mi mano en su costado para creer en eso. Ustedes están sugestionados. Y no se fue con ellos. Y pasó esa semana muy miserable, sin gozo, con cólera por dentro, pero al ver la alegría de sus compañeros que lo animaban, él volvió a la iglesia, vio el testimonio, le sirvió para creer en la resurrección del Señor y entonces ya se le apareció. Y ese es el testimonio que muchas veces no se ve. El poeta Dante escribió un libro con mucha teología, la Divina Comedia, pero él no conquistó tantas almas como aquel sencillo fraile San Francisco de Asís con su ejemplo de santidad. Aquel hizo disquisiciones sobre la teología Dante, aquel presentó lo que era la teología en la vivencia. Así es que eso es muy importante. Hace poquito me encontré con un catedrático de la Universidad de San Carlos, exalumno salesiano, y me contó lo que él hace. Antes de desayuno, él ha organizado, antes de entrar a la universidad, organiza un desayuno y les predica, y él, ingeniero. Y después en su clase él siempre hace una reflexión. Su clase es de física. Y por eso los exalumnos dicen que su cátedra es la teología de la física. O sea, qué buen ejemplo. En una universidad que lleva el nombre cristiano San Carlos, pero que de cristiano tiene muy poco, miren el ejemplo de un laico. Él se industrió para llevar la palabra del Señor. Y por eso sus alumnos, pues, hasta con gozo dicen la teología de la física, porque les habla del mensaje del Señor y no se avergüenza. Cosa muy bella. Todos nosotros, según nuestras cualidades, debemos industriarnos para ser pescadores de hombres. Y el ejemplo, eso es lo que cautiva más. Las palabras, pues la gente desconfía mucho, han sido muy engañadas. Pero una palabra respaldada con el ejemplo atrae, y eso no debe faltar. Los apóstoles, para decirle sí al Señor, tuvieron que dejar sus redes. Ellos tenían su propio negocio, pero el Señor les propuso que lo siguieran a Él. Tuvieron que dejar sus redes. Todos nosotros, para poder ser evangelizadores, tenemos que dejar algo en nuestras redes. Y saben, las redes que más amarran a la mayoría es el tiempo. No tengo tiempo. No tiene tiempo para Dios, pero para las cosas del mundo sí lo tiene. No tiene tiempo para Dios. Y es Dios que lo manda por medio de Jesús. Y usted no le va a decir sí al sacerdote de la iglesia ni al dirigente laico de su movimiento religioso, sino su sí lo va a dar a Dios. Es Él el que lo manda. Echa las redes mar adentro. Ahora ya no te quiero solo ahí con cositas piadosas. Mar adentro, donde hay tiburones que hay que capturar, alejados de las cosas del Señor. Mar adentro, pero hay que dejar las redes. Y ahí es el problema de muchos, el pretexto. No tengo tiempo. Pero a Dios no le podemos mentir. Él ve que tiene tiempo para un montón de cosas del mundo. Esas no se las pierde por nada del mundo. Pero para Dios no tiene tiempo. Para Dios siempre tiene una excusa. El Señor le va a pedir cuenta. San Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Otra traducción dice, si no evangelizo. Todos nosotros, porque cuando se oye la palabra predicar, muchos creen que es predicar desde un púlpito, y no, llevar la palabra en la forma que cada uno pueda. Le acabo de poner el ejemplo de este ingeniero, cómo se industrió él en un desayuno. Todos están de buena gana y él predica, y en su clase siempre hace una reflexión. Al principio tal vez no les habrá caído bien a algunos, pero después lo admiran. Cada uno de nosotros debemos industriarnos para ser
pescadores de hombres, sobre todo en este tiempo en que el mundo está tan desquiciado. Por eso se nos propone una nueva evangelización. Nueva evangelización no quiere decir nuevo evangelio. La palabra del Señor no pasa de moda. Lo que se nos pide, como decía el Papa Juan Pablo II, nuevo ardor. El ardor que solo nos puede venir de la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos tener ardor. Nuevos métodos, es decir, adaptarnos a la situación que nosotros tenemos. Los métodos de antes ya no sirven para ahora. Y nuevo lenguaje, que nos entiendan. Hace poco un niñito de primaria se me acercó y me dice, mire, ¿a dónde fue últimamente el Papa? Y yo, para no ponerle grave el problema, le dije, Arabia. Y él me preguntó, ¿a los Emiratos Árabes Unidos o a Arabia Saudita? Me dejó en la luz de ese muchachito de primaria. Entonces la Iglesia nos dice nuevo lenguaje, que nos entienden el lenguaje de ahora, que se nos entienda, que llegue a la mente, que llegue al corazón. Eso es lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, y él viajó por todo el mundo. Un Papa que ha viajado a tantas naciones. Eso es lo que se nos pide. Hermanos, cuando San Pablo llegó a la ciudad más culta del mundo de aquel tiempo, Atenas, en Grecia, él se sintió conmovido al ver tantos ídolos por las calles. Pero no se quedó conmovido nada más, ahí en la calle comenzó a predicar. Y cuando vieron que tenía facilidad de palabra, lo llevaron al lugar más importante de la cultura de aquel tiempo, al Areópago, y él pudo exponer. Pero ya cuando habló de Jesús que había muerto y resucitado, eso ya a los griegos no, de ninguna manera. Ellos, los grandes pensadores, no se lo bajaron. No fue un fracaso, porque dice el capítulo 55 de Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia, que una vez cae no vuelve vacía, produce siempre algo. Y la palabra de Dios es así. San Pablo tal vez se ha de haber sentido mal que no lo dejaron exponer el mensaje como él quería, pero no sabía San Pablo que ahí estaba un hombre llamado había una mujer y un hombre a quien les llegó el mensaje. Y más tarde ese hombre, que era un filósofo griego, se convirtió y llegó a ser un santo. San Dionisio Areopagita, ahí estaba Dámaris y Dionisio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no sabemos quién era ese Dionisio por la Biblia, la tradición nos dice. Era un filósofo griego, se convirtió en esa predicación y llegó a ser San Dionisio Areopagita. Y eso nos dice, la palabra nunca regresa vacía como la lluvia, cumple el proyecto de Dios. A todos nosotros nos debe pasar como San Pablo. Vivimos en una sociedad de tantos ídolos. El dinero, el sexo, son ídolos ahora. Ahora, quedarse lloriqueando no vale. San Pablo comenzó ahí en la calle. Nos dijo dónde hay un auditorio en la calle. Y eso le valió que lo llevaran a los Areópagos. Todos nosotros, en primer lugar, debemos sentir compasión. Toda esta gente que no está en estado de salvación. Estos no tienen a Jesús en su corazón. Y cada uno debe hacer lo que pueda. No quedarse de brazos cruzados, lo que pueda. Y el Señor más tarde lo va a llevar a los Areópagos modernos, que son la radio, la televisión, los periódicos. Es el Señor que se encarga. Así es que, estimados hermanos, el día de hoy sintamos que Jesús primero nos quiere ver hincaditos, como Pedro humillado. Señor, aquí estoy, que se haga lo que tú quieras, pero que vamos no en nuestro nombre. Cuando Pedro pescó aquella noche en su nombre con su técnica, fracasó. Pero cuando fue en nombre de Jesús, aquel tuvo un éxito muy grande, una pesca muy milagrosa.
En todo esto, si vamos con nuestros métodos nada más, estamos perdidos, vamos a fracasar. Pero si vamos en nombre del Señor, entonces va a haber pescas milagrosísimas. No lo aseguro yo, sino es el Señor. Estimados hermanos, todos, sin excepción alguna, somos nombrados pescadores de hombres. Por eso, como San Pablo, deberíamos decir, ay de mí si no evangelizo. Que así sea para todos nosotros. Amén. Queridos hermanos, ha sido entonces un placer haber llegado hasta sus casas y sus corazones con la predicación del Padre Hugo Estrada, con este mensaje precioso sobre cómo Jesús va eligiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, entre ellos pescadores, para ser pescadores de hombres. Dice que inmediatamente, dejándolo todo, lo siguieron. Esta es la mirada de Jesús sobre las personas, sin acepción. Así también hoy el Señor te mira a ti, conoce tu corazón y te invita a continuar siendo pescador de hombres. Sigamos anunciando el Evangelio desde Tierra de la Esperanza al mundo entero. Les deseamos un feliz domingo, un buen provecho. Queremos dar ahora la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden seguir en paz. Bendiciones a todos. Tierra de la Esperanza.